Bueno, hola a todos, espero que estén bien. Quería hacer esta prueba de dejarles la clase ya grabada y que ustedes la vean y después ir a la clase práctica concreta con preguntas o con cosas para hacer más adelante y con la posibilidad que ustedes puedan ver la clase en cualquier momento, que esta parte más que nada es concretizar un poco algunas de las cosas que vieron en la teórica de máquinas de Turing relacionado con la guía de ejercicios que tienen que hacer y con ejercicios prácticos concretos de cómo encararlo, ¿no? Y un poco de notación que nosotros utilizamos, sobre todo. Bueno, ¿por qué se llama Turing Complete? Bueno, porque muchos lenguajes siempre se anuncian, ¿no? Un nuevo lenguaje salió y que tiene algo particular y se dice que ese lenguaje es Turing Complete, un poco representando la idea de que el lenguaje el lenguaje que está armado es de tipo 0, ¿no? Que tipo 0 es en definitiva es una gramática de tipo 0, que en concreto las gramáticas que son en realidad tipo 0 se llaman RE, que son Recursive Enumerable, RE, y que lo que implica un punto que es recursivamente enumerable, que las palabras que pertenecen al lenguaje pueden llegar a enumerarse de una a una, pero básicamente es los lenguajes más generales posibles, que con las gramáticas más generales posibles, que son aquellas que prácticamente no tienen ninguna restricción concreta sobre la forma que pueden tener las producciones, sino que prácticamente pueden ser de cualquier forma, por eso son los más genéricos posibles, ¿no? Es decir, tienen cero restricciones los que se pueden resolver con una máquina de Turing. Por eso en un punto nosotros vimos los lenguajes regulares, que son equivalentes a autómata finito determinista, después los lenguajes libres de contexto, que para los cuales hay un autómata finito determinista con una pila que puede resolverlo, y para después los lenguajes que son lenguajes de tipo 0 hay una máquina de Turing que lo puede resolver. La máquina de Turing es lo más general que uno puede concebir, un poco con la teoría de la computabilidad. Un punto importante que está bueno que tengan en cuenta siempre, ¿no? Y que está en el libro de Hopcroft, que también seguro que vieron la teórica y que aparece una y otra vez, es que resolver el problema del que siempre estamos hablando acá, que se necesita un autómata finito determinista, un autómata de pila o una máquina de Turing, el problema a resolver es siempre el hecho de que reconocer una palabra, si una palabra pertenece a un lenguaje particular o no, es un problema muy general, eso es general, y cualquier otro problema se puede reducir en un punto a eso. Por eso es muy expresivo en cuanto a lo que se hace, por eso todo está concentrado en eso. Es decir, yo siempre puedo, dado un problema particular, expresarlo como si tengo una gramática y un lenguaje que está asociado, reconocer si esa palabra pertenece a ese lenguaje. Ese es como el gran problema que todo trata de hacer. Y lo loco es que un montón de problemas se pueden reducir a eso. Por eso toda la teoría de la computabilidad, que es lo que estamos viendo mucho en esta parte, en teoría del lenguaje también que se ve, tiene que ver con eso, con reconocer si una palabra pertenece o no a un lenguaje dado por una gramática. Y eso es para lo que hasta ahora usábamos autómatas de pila, autómatas finitos deterministas, después autómatas de pila y ahora máquinas de Turing. Eso es un poco, es algo importante, ¿no? Que siempre aparece una y otra vez. ¿Cómo se define un poco la máquina de Turing? Bueno, la máquina de Turing, Turing Machine, tiene los siguientes componentes. Tiene un Q, tiene un sigma, tiene un gamma, tiene un delta, tiene un Q0, tiene un B y tiene un F. Bueno, ¿qué son cada una de estas cosas? A ver, la tribuna, ¿qué dice? ¿Qué son cada una de estas cosas? Bueno, básicamente los Q son los estados posibles. Son los estados que puede llegar a tener el autómata. Epsilon son los símbolos de la entrada.
¿no? Después tengo gamma, es el alfabeto del tape, de la cinta. Que ahora les voy a contar cuál es la representación que hizo Turing en su momento. Bueno, yo lo vi en la teórica ya también, ¿no? Pero la representación que hizo Turing con respecto a lo que era la máquina esta que él craneó. Después, delta son las transiciones. Q0 representa el estado inicial. B son los blancos. Los blancos que tiene la cinta. Estos son los valores que tiene la cinta para el infinito, para ambos lados. Y F es los estados finales o el estado final. Bien, ¿cómo craneó Turing, que es un monstruo? El monstruo de Turing, ¿cómo craneó la cinta? Que él pensó, él piensa que esto no existía, o sea, él dijo, bueno, ¿cómo puedo pensar algo que haga procesamiento, que compute en un punto? Entonces él dijo, bueno, supónganse que tengo una cinta infinita. O sea, para acá es infinito, para acá es infinito. Que sea infinito significa que cada espacio que tiene la cinta, que es memoria, eso es lo importante, ¿no? Cada espacio que tiene la cinta tiene una B. Tiene una B que pertenece a esta B grande, ¿no? Que es el símbolo que representa el blanco, ¿no? Y tiene todo B hacia los dos lados completamente. Y la cinta se para en una posición. El cabezal, perdón, se para en una posición de la cinta. Entonces, lo que va haciendo el cabezal es se para en una posición. En esa posición puede leer lo que hay, el símbolo que está en esa posición. Puede grabar un símbolo nuevo, es un read-write. Y se tiene que mover o hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es todo lo que rige la maquinaria de computabilidad que tiene esta máquina, digamos, en un punto. Lo loco es que esto es hiper general. Es hiper general. No, si hay algo que no puede ser computado por una máquina de Turing es porque no puede ser computado, punto. O sea, a ese nivel de generales es esto. Es realmente muy... Es increíble que se haya ocurrido una idea tan bien pensada y tan bien armada. Entonces, ¿qué tienen ustedes acá? Lo que tienen en esta máquina, que es la máquina de Turing, tienen un estado inicial de la cinta. ¿Qué corresponde en ese estado inicial? Bueno, eso es la entrada. Es decir, en el estado inicial, la cinta, lo que ustedes tienen, lo que se entra como entrada a esta máquina de computabilidad, es la cinta en un estado particular. Es decir, la cinta va a tener diferentes valores en las diferentes posiciones. Diferentes valores directamente acá, que es la entrada que uno pone. Es como que la cinta, le llega a ustedes la cinta con la entrada ya prearmada. La entrada figura directamente ahí. Después, una vez que tienen eso, después lo otro que tienen es que la cinta, bueno, como les decía, puede hacer read y puede hacer write. Puede leer algo que esté y puede escribir algo nuevo, un símbolo nuevo sobre esa posición. Y aparte de hacer eso, se tiene que mover. Es obligatorio que la cinta se mueva. Bien, normalmente las cintas se dicen que son cuando uno tiene un único cabezal. Se considera que en definitiva la máquina de estado que va a ir representando las diferentes transiciones que se pueden hacer en la cinta es un autómata finito determinista cuando tiene un cabezal, y es un NFDA cuando tiene dos cabezales, que sería tener eventualmente otro cabezal por acá que se mueve en paralelo. Se mueven los dos en paralelo sin molestarse entre ellos y pueden ir leyendo toda la información que quieren sin ningún tipo de... O sea, sin molestarse entre sí. Se dice que ahí es el autómata finito que representa las transiciones exclusivamente, que va a ser no determinista ese autómata finito. ¿Qué más tiene? Bueno, lo loco es que en la máquina de Turing, que tiene solo un cabezal y que tiene una cinta única que va al infinito para allá y para acá, esta es lo más general. O sea, cualquier otra configuración que ustedes quieran darle con dos cabezales, con muchas cintas en paralelo, etcétera, todas se pueden reducir justamente a que es la configuración base y a su vez es la más potente, ¿no? Eso es lo grandioso de esto.
Bien, entonces, ¿cómo son las transiciones que hace la máquina de Turing? Básicamente van a moverse transiciones de estando en un estado particular y con un símbolo particular en lo que está leyendo en el tape, en la cinta, va a transicionar a moverse hacia otro estado, hacia otro estado posible de lo que tiene de este mapa de transiciones, de este autómata que representa las transiciones, otro estado, y poniendo otro símbolo distinto en esa posición a donde estaba, y adicionalmente pudiéndose mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es lo que representa las transiciones generales del delta, ¿no? De las transiciones de la máquina de Turing. Bueno, eso es básicamente un QX. X va a pertenecer a sigma. Esto es un P, vamos a llamarle, a un I, a un D, a donde X, Y pertenecen a sigma, Q y P son estados, y D es la dirección. Básicamente puede ser left o puede ser right. Esto representa todas las transiciones de la máquina de Turing, van a estar dados con un único cabezal, van a estar dados un poco bueno, porque uno va dado, no importa, pero digamos, el mapa, ¿no? Y el mapa, esto queda determinado por una tabla, uno podría armarse la tablita típica, porque en definitiva esto es un autómata finito, esto solamente las transiciones. O sea, estoy en estado Q0, estoy en estado Q1, estoy en estado Q2, estado Q0, Q1, Q2, este es un estado terminal, por ejemplo. Bueno, si yo tengo este símbolo, este es X, ¿no? Estos van a ser los X y estos van a ser los Q. Estos son los Q y acá tengo los X de acá y de acá. 0, que es un símbolo. Después tengo un 1, que es, qué sé yo, otro símbolo. Y bueno, acá lo que hago es, estando en 0, estando en Q0, yo me voy a mover a un nuevo estado, por ejemplo, estado Q2. Voy a grabar un 1 en la cinta y me voy a mover hacia la derecha. Después acá en este es, bueno, yo estoy en estado, si estoy en estado Q1 y hay un 1, entonces yo me voy a mover también a estado Q2, voy a grabar un 0, pero me voy a mover a la izquierda. Y así se van haciendo las transiciones esta tablita. Y esto normalmente, obviamente como decimos hasta ahora siempre, esto se puede representar también por un diagrama típico de como estamos acostumbrados. Entonces este es el inicial, el Q0 inicial, que es el que va a parar, que viene acá, ¿no? El Q0. Este es el Q0 inicial, y este Q0 inicial hace una transición en la máquina de Turing que se representa de esta manera. Entonces esto indica que X, el primer X es lo que hay en la cinta, y Y es lo que graba. Y bueno, D es hacia donde se mueve. Y estos son todos, bueno, obviamente esto es equivalente a la tabla, ¿no? Que es la representación en un autómata finito de los diferentes estados y lo que se va haciendo en cada uno de los estados y las diferentes transiciones que va haciendo. Es importante que se acuerden que no se admite que el cabezal no se mueva. En esta configuración, digamos, siempre el cabezal se está moviendo, se tiene que mover siempre. Es decir, tiene que ver algo que hay en la cinta, grabar, digamos, leer ese valor, grabar uno nuevo y moverse de manera obligatoria hacia alguna posición o no. ¿Qué más? Bueno, eso es un poco todo. Uy, queda todo manchado esto. Me quedó manchado esto también, pero bueno. ¿Qué puede pasar un poco con la cinta? Bueno, la cinta puede jaltear. Esto es algo que lo escucharon hablar seguro un montón de veces, que jaltee la cinta de la máquina de Turing. Que jaltee la cinta, no, en realidad es la máquina, no la que jaltea. ¿Qué significa que jaltea? Bueno, que jaltea significa que es ok. En un punto, si la máquina de Turing puede llegar a un punto final, es porque llegó a un estado final. Entonces, que haya llegado a un estado final, llegó a un QF, ¿no? Que se representa en el diagrama. Acá el QF se representa igual que siempre, ¿no? Con un doble circulito. Veamos, cuando jalteas, que ok, llega a un estado final, entonces que esto está asociado a que resuelve el problema.
resuelve el problema. Y acá está lo que yo les decía. Bueno, ¿qué es este problema que resuelve? Bueno, lo que se dice que resuelve el problema es que la máquina de Turing puede decir, si jaltea, pudo determinar que la palabra que estaba a la entrada, y estaba en la entrada porque recibe la cinta con la palabra escrita y blancos hacia los dos lugares, hacia el infinito hacia la izquierda y infinito hacia la derecha, o sea, recibe como la cinta así, ¿no? Y ahí, blanco, 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 allá al infinito, blanco, 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 allá al infinito, y acá recibe la palabra, qué sé yo, que era A, B, B. Y lo que la cinta pudo determinar es que esta palabra pertenece o no pertenece a el lenguaje generado por una gramática. Y esta gramática puede ser lo más general posible, puede ser una gramática tipo 0. Tipo 0. Entonces eso es lo que implica que la máquina de Turing haltee, que puede encontrar eso. Ahí aparece lo que es el halting problem, ¿no? Que te aparece en teoría de la computabilidad. El halting problem. En teoría de la computabilidad es si yo puedo hacer una máquina de Turing que decida de manera general si otra máquina de Turing va a haltear o no ante una palabra dada. Ese es el halting problem famoso, es re famoso. Hay que hacer remeras. Creo que hay, yo las he visto alguna vez en algún lugar. En Geek, en un sitio que se llamaba Geek no sé qué, que antes, no sé si sigue estando, que vendía remeras así Geek y había como una remera que decía The Halting Problem, es muy famoso, es justamente esto. Ver si yo puedo hacer una máquina de Turing que reconozca que otra máquina de Turing va a haltear o no va a haltear dada una entrada particular. Bueno, ese problema no haltea. O sea, este problema es indecidible. Esto es loquísimo. Pero bueno, acá está, es muy interesante esto porque engancha con todo lo que es posible computar o no, entonces entra con la filosofía, con temas de matemática, etcétera. Y lo loco también de la máquina de Turing es que uno puede cranear, bueno, esto de la Universal Turing Machine, que es, yo puedo hacer una máquina de Turing que represente lo que hace cualquier otra máquina de Turing. O sea, una máquina de Turing genérica, es decir, puedo en una máquina de Turing meterle código, es decir, que ese código va a ser con todos estos componentes que vimos solamente y solo con esto, meterle código que implementa cualquier otra máquina de Turing que exista. O sea, si yo hago una máquina de Turing, yo puedo decir, bueno, puedo hacer un universal que permite implementar cualquier otra máquina de Turing. Asimismo, yo puedo pensar una máquina de Turing que implemente, por ejemplo, un autómata finito determinista. Entonces, que va a servir solo para lenguajes regulares, ¿no? Una máquina de Turing que implemente cuál es el procedimiento que hace un autómata finito determinista con una pila, un autómata de pila. Y así sucesivamente, es muy loco, es muy general. Entonces una máquina Universal Turing Machine es justamente es una máquina que puede implementar cualquier máquina de Turing a la vez, ¿no? Bueno, esto es muy loco, está buenísimo. En fin, ¿qué más? Bueno, eso que les decía el diagrama y otra cosa más que nosotros usamos que tiene que ver con la anotación, cómo anotamos qué es lo que está en la entrada y qué es lo que está en la salida. Una cosa importante ahora que parece con las máquinas de Turing, que fíjense que es pseudocódigo, es como una manera de escribir código también. Entonces, por un lado, se va a reconocer que una palabra pertenece o no pertenece a un lenguaje, reconocer si W pertenece a L. Esto es lo que una máquina de Turing puede hacer. Básicamente, si llega a un estado final es que reconoce, y si no llega al estado final es que no reconoce. O sea, si jaltea, reconoce, si no jaltea es porque no reconoce. ¿Qué significa que no jaltee? Que no jaltee también, que es lo otro que estaba ahí, ¿no? Que no lo noté acá, pero que el no halt significa no ok. Y, o sea, este es sí, este es triste. Y no ok significa que se queda sin transiciones. Se queda sin transiciones. Es decir, queda como en algún espacio en el diagrama que no hay nada que hacer. Entonces la máquina de Turing no puede hacer nada. O eventualmente se queda en loop, ¿no? También es otra opción, se queda en loop. Es otra opción de lo que puede hacer. Pero bien, entonces les decía, no la máquina de Turing en general, pero una máquina de Turing en particular
puede reconocer que una palabra pertenece o no pertenece a un lenguaje generado, o eventualmente me puede hacer cositas, es decir, puede operar como si fuese un programa puntual. Entonces, como un programa puntual, por ejemplo, me puede operar como si fuese una función. Entonces yo le doy un valor X en la entrada y yo quiero que la máquina de Turing me dé algo de la salida. Por ejemplo, que me haga la multiplicación de 2 por X. Entonces la máquina de Turing puede hacer esto. ¿Qué significa que en la salida, que esto, bueno, la máquina de Turing recibe a la entrada, esta sería la Turing Machine, recibe como entrada, va a recibir una cinta, la cinta siempre es infinita, siempre tiene blancos al infinito para allá y tiene blancos al infinito para el otro lado. Acuérdense que lo que tiene son espacios, como si fuesen memoria, es justamente posiciones de memoria, y lo que en definitiva recibe a la entrada el valor de la entrada, qué sé yo, puede ser como les decía antes, AA, B, B. Y a la salida me va a devolver la cinta en una configuración particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este caso yo quiero que, por ejemplo, me quede un 1 y blancos, blancos, blancos al infinito, y blancos, blancos, blancos al infinito. Un 1 si la palabra AABB pertenece a una gramática dada, o un 0 si no pertenece. Entonces, la máquina de Turing labura siempre con la cinta, en definitiva. Entonces, esto implica ya que hay como una especie de especificación de cómo yo le voy a dar la entrada y cómo quiero que sea la salida. Por lo tanto, es importante ese quiero, porque eso refleja que en el cómo dar la salida es totalmente arbitrario a lo que la máquina de Turing hace y al establecimiento del propio problema. O sea, yo quiero que la salida tenga esta forma en particular. Entonces, por ejemplo, algo que surge de esto es que yo puedo querer conservar las entradas que tengo, no borrarlas de la memoria, o puedo decir, bueno, no me importa nada las entradas, borrame todo y déjame simplemente los valores de B y tal cual están, ¿no? Así fijo. Esto es un poco lo que la máquina hace. Bueno, esto ¿cómo hacemos la anotación para esto? Básicamente la anotación, lo que hacemos es esto. Se pone en B, que representa, cuando ven así, porque B para allá son todas B también. B, después se pone Q0, este es el estado inicial. Esto implica que el cabezal está ubicado en esa posición. Entonces ven, dice, esta B implica que para allá hay Bs, esta B implica que para allá también hay Bs. Significa que el cabezal Q0, el cabezal arranca en Q0 en las transiciones, la máquina de Turing, y el cabezal está apuntando a la A. Por lo tanto, lo que está leyendo ahora es A y está en Q0. Entonces se establece cuál es el punto inicial de la matriz de transiciones. Y yo quiero que, dada esta entrada, yo quiero que la máquina de Turing, en un montón de pasos de secuencia de configuración, transiciones que haga en delta, yo quiero que me deje, qué sé yo, B, A, B, B, estrella, QF, A, B, B y B. Entonces fíjense, esto es totalmente arbitrario, esta estrella es un símbolo más, es como decirle, bueno, yo quiero que me deje la entrada acá tal cual estaba, es decir, que no me la borre, la entrada como estaba, que no me la borre, obviamente el cabezal ya no está más acá, y le digo que me ponga un símbolo estrella, que estrella podría ser cualquier lo que a ustedes se les cante, obviamente tienen que ser todos símbolos que pertenezcan a sigma, que es el alfabeto de la cinta, y tiene que estar en el estado final correspondiente, que haya terminado, que haya jalteado, y apuntando a esta A. Y acá que me ponga AABB, que es esta palabra. O sea, es decir, esta máquina de Turing yo quiero ver si puedo armar una máquina de Turing que haga una palabra que tenga esta forma, la transforme en esto que está acá atrás y me preserve lo que tenía la palabra que yo puse originalmente, ¿no? Esto marca un poco qué es lo que hay que empezar a hacer. O sea, básicamente esta B va a haber que borrarla, poner un asterisco acá, moverse y hacer algo con esto. Acá no dije que quiero que haga la máquina de Turing. O sea, simplemente estoy diciendo, bueno, esto es lo que... Estoy dando un ejemplo puntual, pero esto normalmente puede ser, qué sé yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero una máquina de Turing que me agarre la entrada y me la multiplique por 2. Bueno, entonces un ejemplo de eso, si yo quiero una función que haga esto, y que esté, qué sé yo, codificado en unario, ¿qué es unario? Es contar palitos, básicamente.
Es eso, es cuántos palitos hay, cuántos unos hay, representa el número, no por el valor en binario, sino por cuántos números, cuántos unos aparecen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entrada que es B, está en Q0 y dice 1, 1, esto es 2. Tengo una entrada en la cinta que es así, bueno, yo quiero que el valor final de esto sea el doble, ¿no? Que esto básicamente va a ser Q final, por ejemplo, acá, en Q final acá, y que me ponga 1, 1, 1, 1. El doble en palitos, ¿no? Es decir, si tenía 2, ahora tengo 4. Y acá tiene la B, y para allá, y para allá. Siempre B, ¿no? Siempre eso, acuérdense que tiene B infinito para los dos lados, que esa es la característica. Es decir, tiene memoria infinita, ¿no? La máquina de Turing, en ese sentido, o sea, yo estoy diciendo, bueno, no me importa la memoria, en principio, tiene infinita, ¿no? Que habría otro cantar si quizás no tenga memoria infinita. Pero bueno, esto es todo lo de práctico para hacer los ejercicios, para hacer todos los ejercicios. Lo que tiene la máquina de Turing es que los ejercicios que cuando se hacen ejercicios, la verdad que ya es más cercano a la programación. Entonces no hay una única manera de resolverlo, hay muchísimas maneras. Y lo que ustedes tienen que ir transicionando es justamente cómo es que van indicando las transiciones que hay que hacer para que la máquina vaya procesando la información que tiene en la entrada y la va convirtiendo en lo que tiene en salida. Pero a su vez ese problema de agarrar algo de entrada y convertirlo en algo de salida, siempre se puede como reducir a la situación de reconocer si una palabra dada pertenece o no a un lenguaje generado por una gramática particular, ¿no? Por supuesto hay maneras en las cuales se generan esas gramáticas para poder hacer esa reducción, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, a ver qué onda. Bueno, el ejemplo acá sería ver si yo tengo un lenguaje que tiene esta forma, ¿no? Tal que n es mayor o igual a 1. Es básicamente esto un lenguaje regular. No, no es regular. No es regular. Pero ¿es un lenguaje sensible de contexto? Perdón, independiente del contexto. Sí, es un lenguaje independiente de contexto. O sea, yo puedo hacer un autómata de pila para reconocer este lenguaje, ¿no? Es decir, tengo que meter la misma cantidad de ceros y sacar unos. O sea, meto todos ceros, sé cuántos metí, saco uno y listo. Y con eso busco pila vacía, chao. Pero por supuesto también es un lenguaje obviamente tipo 0. Por lo tanto, una máquina de Turing puedo hacer una máquina de Turing que reconozca si una palabra pertenece o no pertenece a este lenguaje, que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Esta tarea de usar a la máquina de Turing para reconocer si una palabra existe o no. ¿Y cómo voy a tener la entrada? Bueno, básicamente la entrada la voy a tener así, voy a tener Q0. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una entrada de una palabra, qué sé yo, puedo tener 00, 1, 1. Esta palabra pertenece al lenguaje, acá tiene ¿ves? Es 0011, son dos ceros y dos 1, entonces debería reconocer esta palabra, ¿no? Por ejemplo, esta máquina. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos cómo encaramos a ver la máquina de Turing? Bueno, primero vamos a poner acá Turing Machine todos los componentes de la máquina, que no los tengo todavía, no lo voy a poner ahora porque justamente es lo que tengo que ver cómo resuelvo, cómo los desarrollo. Así que para desarrollarlo vamos a concentrarnos en el autómata, que es el autómata de las transiciones, que es lo que va a ir forzando a ver todo lo que hace falta para resolverlo, ¿no? Acuérdense que el estado inicial de la máquina va a ser esto, va a estar apuntando a este 0, va a tener blancos para allá y blancos para allá. Y va a tener, en este caso, una palabra, puede ser 0011 o cualquier palabra que pertenezca a este lenguaje. Yo tengo que poder reconocerla. No me especifica nada con respecto a la salida, por lo tanto, basta con que la máquina jaltee. O sea, que la máquina pueda llegar a un estado final, ¿no? Bien, entonces arranco con el diagrama de las transiciones, arranco con un estado Q0. Entonces, ¿en qué consiste? Primero usted tiene que tratar de, para resolverlo, esto acá empieza un poco juego de programación. Es lo que ustedes hacen, porque empieza la parte más creativa y hay que tocar las fibras de programador que uno tiene, de Monkey Developer. Pero esto es loco, porque esto es Monkey Developer, pero con una máquina de Turing, es más powerful, pero digamos... lo que hay que hacer es eso, es armar un pseudocódigo que va a estar para una máquina de Turing, pero lo que hay que pensar es cómo con esta máquina uno podría computar esta situación. Y para eso, bueno,
básicamente tengo algo que puede leer y puede escribir, puede ver qué hay, puede poner lo que yo quiero. Entonces puedo a algún punto ir pensando un procedimiento que lo haga y que como si fuesen canicas que estoy moviendo y que resuelva esta situación. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es tratar de ver si puedo marcar, puedo pensar en una estrategia. ¿Cuál es la estrategia general? Esto es importante incluso que lo escriban a veces para decir cuál es la idea de por dónde van a abordar el problema, ¿no? Que a veces también pasa cuando uno programa en un lenguaje de alto nivel y cuando decir, bueno, el problema lo voy a abordar de esta manera y establecer un poco cómo es la estrategia. Que a veces sirve escribirla para decir, bueno, viene por este lado. ¿Cuál va a ser la idea acá de la máquina de Turing? Bueno, la idea es si yo tengo estas palabras así, que tengo que ver que la misma cantidad de ceros que de 1, bueno, lo que puedo intentar hacer que la máquina haga es que agarre que primero, entre el primer cero que se encuentre, lo marque con algún otro símbolo, que sé yo, lo tache con una X. Y después se mueva hacia la derecha, porque siempre va a iniciar acá en el primer cero, entonces que se mueva hacia la derecha buscando un 1 que se corresponda a ese cero que taché. Una vez que encuentra un 1, lo tacha también, con el mismo símbolo, con algún otro símbolo, de alguna manera que la tengo que pensar bien. Y una vez que lo tacha, hace backtracking, vuelve para atrás y vuelve a buscar el próximo cero, encuentra el 0, busca el 1, lo tacha y así sucesivamente. Y después que chequee que no me haya quedado nada colgado, digamos que esté todo borrado en algún punto, que haya estado la misma cantidad de ceros que de 1 marcada, sino que no me queda un 0 sin marcar ni 1 sin marcar. Esa es un poco la estrategia que uno puede pensar para resolverlo este problema. Entonces, bueno, y después hay que ejecutarlo mentalmente un poco, ¿no? Que es lo que hace la máquina de Turing. O si ustedes se cranean con IoT, una máquina de Turing ahí, que de hecho hay pulenlas que están buenísimas, lo pueden hacer con una máquina real, a ver si hace lo que ustedes creen. O la pueden simular también, ¿no? Obvio. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo primero que voy a hacer, por cada cero que encuentre, lo voy a marcar con una X y me voy a mover a la derecha. Right. Entonces voy a estar acá y voy a hacer clonk y me voy a mover uno a la derecha. Entonces esto me va a llevar a un nuevo estado, un estado Q1. ¿Y qué necesito hacer en ese estado Q1? Bueno, básicamente necesito en un punto reemplazar los ceros que tenga, o sea, buscar, si tengo otros ceros, no darles importancia y seguir para adelante. Entonces, cualquier otro cero que encuentre, me tengo que quedar en ese mismo estado, pero me tengo que seguir moviendo a la derecha. Me muevo a la derecha, tac, 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 todos los ceros que pueda llegar a encontrar. ¿Eso cuándo lo tengo que hacer? Bueno, lo tengo que hacer hasta que, en definitiva, encuentre un 1. Un 1 que es el 1 de que yo quiero, acuérdense, yo quiero siempre parear uno con otro. Parear un 0 con un 1 y marcarlo los dos para decir, bueno, tenía la forma de tanto ceros como 1. Entonces ese 1 lo necesito marcar también, ¿no? Entonces lo voy a marcar, pero bueno, mejor uso otro símbolo. Total, no hay ninguna restricción con la cantidad de símbolos que se pueden usar del alfabeto de la cinta. Así que lo voy a marcar con un símbolo I. Y esta vez me voy a mover a la izquierda. Es decir, una vez que me moví hasta marcar un 1, una vez que marco el primer 1 lo marco con una I y ahora reboto y voy hacia la izquierda de vuelta a buscar el próximo 0. Porque ya maché un 0 con un 1 acá. Entonces esto me lleva a un estado Q2. Y bueno, de este estado que estoy en Q2, básicamente lo que quiero hacer de este estado en Q2, una vez que marque el 1, bueno, necesito saltear, eventualmente como marqué un 1, estoy acá en esta situación, marqué el 1, entonces me voy a mover hacia la derecha, entonces mínimo tengo que saltear este 0 que tengo acá, que lo veo claro en este ejemplo, o eventualmente otros ceros que me puedan aparecer en otros ejemplos, ¿no? Acuérdense que esto es general. Entonces cualquier 0 que está, lo sigo dejando en 0, no lo voy a tocar, porque lo quiero saltear ahora, es lo mismo que me pasaba acá. Y me voy a mover a la izquierda. Entonces voy a moverme todo a la izquierda para allá, ¿no? Fíjate que aparece un poco la idea porque nosotros estamos hablando de computabilidad, pero aparece un poco la idea de complejidad. O sea, ¿cuántos pasos extras estoy haciendo? Es cierto que lo puedo resolver de muchas maneras posibles, pero quizás no sé si todas son tan eficientes o si hay alguna que sea más eficiente que en otra, ¿no? Porque parece ya de por sí, uno va viendo que hay como muchas cosas que simplifican a la hora de resolverlo, de computarlo, pero por ahí no se termina siendo demasiado eficiente. Bien, entonces básicamente esto es, salteo todos los ceros y me sigo moviendo a la izquierda. ¿Cuándo tengo que hacer esto? O sea, de saltear los ceros. Bueno, tengo que seguir hasta encontrar el primer cero que yo tenía que marqué con una X. Entonces cuando encuentro ese cero, bueno, ahí tengo que volver a la situación inicial que tenía, ¿no? Que era, bueno, cuando encuentro una X, dejo la X,
dejo la X y me muevo hacia la derecha otra vez. Reboto, ¡pam! Vuelvo hacia allá y reboto para atrás. Bien, pero hay un detalle importante a tener en cuenta y es qué pasaría si yo esto lo hago, ¿no? O sea, si yo tendría una situación donde tengo 0, 0, 1, 1, entonces este 0 lo marqué con una X, acá me quedó un 0, acá me quedó un 1, 1, este me quedó un 0X, a este 1 lo marqué con una Y después, cuando llegué acá, este lo marqué con una Y, entonces acá me sigue quedando un 1, reboto, acá tengo un 0, lo salteo, entonces acá sigo uno más, tengo la X, vuelvo hacia atrás, a la X voy a Q0 de vuelta, estoy en Q0, de vuelta y desde Q0, que sería acá, ¿no? Me moví con una X acá para saltearlo y me muevo a la derecha cuando encuentro la X, voy a parar al 0, ahí está, voy a parar al 0, con el 0 ahora lo vuelvo a marcar con una X, me queda XX, ¿no? Y me queda XX, pum, ahí está, me queda XX, me moví 1, acá tengo que saltear los ceros que tengo, no tengo ninguno, pero tengo una X, la X que puse, me moví a la derecha, entonces ahí tenía ya, el X puse una X, me moví a la derecha, tengo un Y. Por lo tanto, acá, en este estado Q1, tengo que también recordarme que tengo que saltear eventuales Y que tenga. Y moverme a la derecha, que son los Y que fui marcando. O sea, los Y que fui marcando de los unos, porque tengo que ir a buscar el último uno que está allá. Entonces todos estos Y los tengo que ir salteando también y ir moviéndome a la derecha. Ese es lo primero que tengo que recordar. Bueno, eso hasta llegar hasta el último I que tenga, el último uno que tenga. Ese uno lo vuelvo a marcar, lo marco con una I. Ya me quedaría una cosa así. Con una I. Y bueno, finalmente tengo que resolver la situación de que en este caso ya encontré y ver qué pasa al final, que es lo que vamos a hacer después. Pero bueno, importante era esto, que hay que acordarse que tengo que saltear los I. Y lo otro que voy a tener que hacer es, una vez que marque este 1, eventualmente al volver hacia atrás, no solo tengo que saltear 0, sino que además tengo que saltear los sí que haya marcado antes. Entonces una situación parecida, entonces, pero en este caso, es decir, si yo tengo un I, tengo que dejarla ahí y moverme a la izquierda, porque yo acá lo que estoy haciendo es yendo para allá. Encontré el 0, tengo que volver a buscar el 1. Entonces esto es como un buclecito que me va haciendo estas copias, este reemplazo de copias. Tengo 1, marco 1, tengo 1, marco 1, tengo 1, marco 1. Fíjense que opera medio como una subrutina. Entonces ustedes pueden marcarlo. Esto es subrutina, esto básicamente lo que hace es marca los unos. Por cada 0 marca un 1 del otro lado. Es lo que hace esto medio como rutina. Entonces ahora lo que tengo que resolver es lo que sería la parte final. Que la parte final es cuando ya marqué todos. Entonces cuando ya marqué todos y llego a la X que está acá y me muevo 1 hacia la derecha, en vez de tener un 0 para volver a marcar, que es lo que representa esta transición, ahora voy a tener una Y. Entonces ese es el salto que hace para ir medio hacia el final. O sea, si yo tengo una Y, le pongo una Y de vuelta y me tengo que mover a la derecha ahora. Tengo que moverme hacia la derecha, en el caso de que haya encontrado una Y. Eventualmente, al hacer eso, después tengo que saltear todas las Y que haya. O sea, si hay alguna otra I, tengo que ir moviéndome, de todas las I que haya marcado. Y ¿cómo funciona el algoritmo para final? Bueno, esto lo tengo que seguir haciendo, ir marcándolas así, hasta que después de la I, solo y solo sí, me encuentre con un blanco. Significa que llegué al final. Acá acuérdense siempre que tienen B, infinito para allá. Entonces si encuentro un blanco y un blanco, me muevo hacia la derecha y finalmente llego a lo que sería Q4, que es el estado final de la pila. Del estado final de la máquina de Turing. Piensen esto de este lado, o sea, el hecho de que esto me está controlando que me falte un 1, que tenga un 1 de más, bueno, sí, porque si yo llego acá, fíjense que no tengo ninguna transición que represente la condición de que hay un 1 extra. O sea, si yo acá tuviera 0, 0, 1, 1, 1, esta palabra no pertenece al lenguaje porque no tiene la misma cantidad de ceros de 1, pero cuando yo llegué a esta situación, que yo llegué a esto que me quedó marcado así, y acá un 1 que no tuvo un 0 que lo marcó, entonces no lo vine a buscar, salió por este lado, vino acá, salteó la I, pero ahora cuando saltea la I se encuentra con que está en un 1,
Y no hay ninguna transición que represente el salto con 1. Por lo tanto, esta palabra no pertenece, porque nos jaltea. Justamente por eso. Porque nos jaltea por este lado. Entonces este 1 queda como si fuese huérfano, sin ninguna representación. Entonces, por este lado no jaltea. Entonces, ese es uno de la manera que chequea esto. Entonces, y la otra es justamente, viene por este lado, porque lo que me puede ocurrir es que al volver hacia acá, al volver hacia la situación inicial de cuando vuelve después de haber marcado una X y vuelve para acá, que sería un caso que tenga así, ¿no? XX0 y XX0 y acá tenga blanco, lo que me va a pasar es que cuando haya encontrado este 0 que está acá, este 0 que encontró acá, va a decir, bueno, lo tengo que ir a buscar, entonces transiciona por acá, dice 0, lo marca, saltea, saltea los I y llega a este punto. Acá esperaría encontrar un 1 en este lugar y no le aparece nunca. Este 1 no está nunca, por lo tanto no sale jamás se queda acá y no tiene ninguna transición. No hay ninguna transición que represente cuando está en este estado y hay hay justamente un 1 en la entrada. Entonces esa es la otra válvula que chequea que no tenga más ceros que 1, ¿no? Entonces ahí es una y la otra va a ser acá. Esos son los dos chequeos. Y bueno, nada, y ahí tengo, entonces me llega al estado final, es porque siempre y cuando la máquina de Turing llega al estado que es el estado 4, que es el estado final, la máquina de Turing entonces encontró el estado final y reconoce que la palabra pertenece a la palabra que estaba en la entrada de la cinta de la máquina de Turing, pertenece al lenguaje generado por esta gramática que está acá, por esta definición de la gramática que está acá, de cómo son las palabras que utilizamos para generar el diagrama de transiciones y las transiciones de la máquina de Turing, en definitiva. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces lo voy a poner acá porque acá ya no me va a entrar. Entonces, la máquina de Turing está dado por... Va a ser lo primero... de vuelta. Ahí está. Se queda acá. De vuelta, bueno, voy a necesitar un Q, voy a necesitar un epsilon, un sigma, transiciones, Q0, los blancos y estados finales. Bien, entonces, estos van a ser los Q, Bien, los Q van a ser entonces Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, son 5 estados, ¿no? Son los estados. Luego los sigma, que van a ser, sigma es el alfabeto de la entrada, que esto va a estar solo representado por 0 y 1, porque las palabras de la entrada solamente son ceros y unos. Entonces este es 0 y 1, que es sigma. Epsilon, perdón. Me confundo epsilon y sigma todo el tiempo, perdón. Después justamente es sigma, que es el alfabeto de la cinta, todo lo que yo puedo escribir en la cinta. Y bueno, todo lo que puedo escribir en la cinta obviamente van a ser 0 y 1, ¿no? Porque esto siempre está incluido, porque si no nunca podría poner la entrada en la cinta. 0 y 1. Pero también voy a tener los símbolos que yo pongo, que van a ser los símbolos XY. Son los únicos símbolos que yo voy poniendo. Bien, después tengo las transiciones, está dado por este diagrama, que está acá. Q0, que es el símbolo inicial, que es Q0. B, que son la lista de blancos, el símbolo de blanco, que es una B. Y finalmente el estado final, que es Q4. Y listo, ahí me queda definida toda la máquina de Turing completa con todos los elementos que lo componen y haciendo referencia a las transiciones con este diagrama que está acá. Esto podría ser una tablita también.
Bueno, ¿y cómo se puede representar? Esto es totalmente arbitrario, ustedes pueden hacerlo como les parezca, ¿no? Pero más o menos el esquema es, ustedes arrancan cómo se representa el paso a paso, ¿no? De lo que puede ir haciendo la máquina de Turing. Arrancan en una configuración que tiene una B, tienen Q0, tienen 0, 0, 1, 1 y tienen una B ahí, ¿no? Esta es la situación en la que están, en la que arranca la máquina, entonces está en Q0, tienen 0, por lo tanto como está en Q0 y tienen 0, este 0 lo reemplazan por una X. Y le repasa a Q1 y se mueve a la derecha. Por lo tanto Q1 se queda acá. Se queda B, X, que era este 0, Q1 queda ahí. Y después vienen 0, 1, 1, B. ¿No? Entonces, ahora están en Q1 tienen un 0, por lo tanto dejan el 0 y se mueven a la derecha. Entonces va a X, 0, Q1, 1, 1, B. Ahora están en Q1 y hay un 1, entonces ese 1 lo reemplazan por una I y se tienen que mover a la izquierda. En ese caso, ¿no? Moverse a la izquierda de ese lado. Entonces les va a quedar B, X. Acá al moverse a la izquierda les va a pasar a Q2. Q2 va a quedar acá. Pero este 0 que tenían, ustedes lo dejan. Este 0 que tenían lo dejan. Ahí está. Y a ese 1 lo reemplazaron por una I, que fue esta transición. Se mueven a la izquierda, Q2 les queda de este lado. Ustedes ahora están acá en Q2 con un 0, por lo tanto este 1 lo reemplazaron por I, por lo tanto acá tienen 1 y acá tienen B. Y ahí están en Q2. Entonces en Q2 tienen un 0. Entonces en Q2, como tienen un 0, se tienen que volver a mover a la izquierda. Hacen una transición más, se tienen que volver a mover a la izquierda, uno para atrás. Por lo tanto les va a quedar B, Q2, X, 0, Y, 1, B. Entonces están en Q2 y tienen una X. Están en Q2 y tienen una X. Por lo tanto ejecuta esta transición. Se mueven, dejan la X y se mueven a la derecha. Entonces queda B, X, Q2, 0, Y, 1, B. Bien. Y perdón, esto lo llevó a Q0, ¿no? A Q0. Ahí está. Están en Q0 y tienen un 0. Entonces como están en Q0 y tienen un 0, lo tienen que reemplazar por una X. Entonces esto es Bx, este 0 se va con una X y se tiene que mover a la derecha con una X y me muevo a la derecha, por lo tanto a Q1, por lo tanto acá está Q1, que tengo un I, tengo un 1 y tengo una B. Entonces estoy en Q1 y tengo un I, por lo tanto ejecuto esta transición. Entonces esto es B, X, X, Y, me corro 1, sigo en Q1, tengo un 1 y tengo una B. Por lo tanto ahora estoy en Q1 y tengo un 1, entonces tengo que a ese 1 lo reemplazo por una I. Entonces este 1 lo primero que voy a hacer, lo voy a reemplazar por una I y me voy a mover a la izquierda. O sea, de donde yo estaba, que era en Q1 acá, me tengo que mover a la izquierda. Entonces este lo dejo acá, este me queda B, X, este Q1 saltea esta I que está acá, este me queda X, este pasa a Q2, me queda la I y me queda la I y me queda la B. Me queda en esta situación, acá. En esta que está acá. Entonces estoy en Q2 y hay una I. Por lo tanto, como estoy en Q2 y hay una I, me tengo que mover a la izquierda. Entonces es BX. Ahora tengo Q2 acá, tengo X, tengo Y, tengo Y y tengo B. Entonces estoy en Q2, me voy a la izquierda, estoy en Q2, me voy a la izquierda y ahora tengo una X. Por lo tanto, tengo que a la X la dejo, pongo otra X y me muevo a la derecha. Entonces B, X, X, me moví a la derecha y pasé a Q0, ¿no? Y tengo Y, Y y B. Por lo tanto ahora estoy en Q0, que es acá, y tengo una I. Como tengo Q0 y estoy en una I, tengo que poner una I y moverme a la derecha.
Entonces es dejar todo como está básicamente y moverme 1 a la derecha y transiciono a Q3. Cuando estoy ahora en Q3 tengo una I, por lo tanto Q3 tengo una I, tengo que volver a hacer esto. Tengo que dejarla ahí y moverme a la derecha. Entonces esto queda B, X, X y la otra I, sigo en Q3 y me moví a la derecha. Pero ahora estoy en Q3 y tengo un blanco. Por lo tanto, cuando estoy en Q3 y tengo un blanco, dejo el blanco y me muevo a la derecha. Para ir finalmente a B, X, X y dejo el B, no lo cambié, no lo toqué, no lo modifiqué, pero lo importante es que pasé a Q4. Acá eventualmente hay más Bs, ¿no? Así, y acá también hacia el infinito. Pero bueno, al llegar al Q4, que es el estado final, acá significa que la máquina jalteó, pues llegó al estado final. Por lo tanto, esta palabra 0011 llegó pertenece al lenguaje al lenguaje que he generado con esta gramática para estas transiciones y que justo lo encontró. Fíjense que en este caso no me importa la salida, por lo tanto puede ser cualquier cosa, por eso es que no hay nada. Pero eventualmente el ejercicio, que es como si fuese la especificación del problema, podría haber pedido que aparte de hacer esto, deje la salida de alguna forma particular, un 1, un 0 o nada. Como en este caso, como no me importa, simplemente el hecho que jaltee implica que la palabra pertenece al lenguaje y listo, y termina ahí. Y bueno, ¿qué más? Listo, eso es todo. Gracias. Una cosa más, sí, me acordé. Lo que pueden hacer también es pensar cómo sería esta secuencia cuando la palabra tiene, bueno, que es parecido a lo que hicimos acá, ¿no? Que es, tiene algún 0 de más, algún 1 de más, o puede ser de menos también, y los casos extremos, ¿no? Los casos extremos, por ejemplo, un caso extremo podría ser qué pasa cuando, bueno, acá la especificación decía n mayor o igual que 1, pero que si n era mayor o igual que 0, podía venir una palabra que es la palabra vacía. Entonces, ¿cómo se comportaba la red? Como la red, cómo se comportaba la máquina de Turing cuando viene la palabra vacía, que sería recibir una entrada que tiene esta forma, B con Q0, ¿no? Y esos son los casos extremos que está bueno porque justamente son los que en general obligan a hacer pequeños ajustes sobre las transiciones para contemplar los casos extremos. No es este caso porque acá regía que n era mayor o igual que 1, por lo tanto siempre aunque sea tenía que haber 1. Pero bueno, pueden probar también qué pasa cuando es 0 y 1, ¿no? Cuando es una palabra de este estilo, ahí sí. 0, 1, con Q0 acá, 0, 1 y acá blancos. Bueno, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias.